El éxito no llega solo. Viene acompañado de sombras que siempre estuvieron ahí, esperando el momento exacto para mostrarse. Mientras eras invisible, mientras luchabas en silencio, nadie te prestaba atención. Pero en el instante en que comenzaste a crecer, a brillar, a construir lo que otros apenas soñaban, algo cambió. Los rostros cambiaron, las palabras cambiaron, y lo que creías que era lealtad comenzó a desmoronarse como arena entre los dedos. Antes de continuar, deja tu like y escríbeme en los comentarios. ¿De qué región estás viendo este video? Quiero saber desde dónde me acompaña esta comunidad poderosa. Hay una verdad que el mundo moderno evita decirte porque duele demasiado. Cuanto más alto llegas, más enemigos descubres. Y lo más devastador no es encontrarlos fuera, sino reconocerlos en las personas que juraron estar contigo. Yo, Maquiavelo, lo observé durante toda mi vida y lo escribí con sangre en cada página. El éxito es el espejo más brutal que existe. Refleja quién eres tú, pero también revela quiénes son ellos. Existe una ilusión peligrosa que la mayoría de los seres humanos alimenta durante años, a veces durante toda una vida entera, y esa ilusión tiene un nombre hermoso y letal al mismo tiempo: la confianza ciega. Desde pequeños nos enseñan que debemos confiar en las personas que nos rodean, que la lealtad es un valor supremo, que quienes dicen amarnos son incapaces de hacernos daño. Nos pintan un mundo donde los lazos afectivos son inquebrantables, donde la amistad es eterna y donde el amor verdadero nunca traiciona. Pero esa pintura, por más bella que sea, no resiste el contacto con la realidad del poder, del éxito y del crecimiento humano. La traición no es un accidente, no es un error cometido en un momento de debilidad. La traición es, en su esencia más profunda, una decisión calculada que nace del miedo, de la envidia y de la incapacidad de ver a otro crecer sin sentir que ese crecimiento les roba algo. Cuando alguien te traiciona, no lo hace porque perdió la razón, lo hace porque en algún rincón oscuro de su mente tomó una decisión. Prefieren verte caer a verte superar lo que ellos jamás tuvieron el valor de construir. Esta es la primera verdad que debes grabar en tu mente como si fuera fuego sobre piedra. La traición no viene de tus enemigos declarados. Esos son los menos peligrosos, porque los conoces, los ves venir y te preparas para ellos. La traición más devastadora, la que destruye imperios, la que deshace fortunas, la que rompe espíritus que parecían indestructibles, siempre llega desde adentro. Siempre llega desde alguien que tenía tu confianza, tu tiempo, tus secretos y tus sueños en sus manos. Piensa en los grandes momentos históricos donde el poder fue derrocado. No fue el ejército enemigo quien abrió las puertas de la ciudad, fue alguien de adentro. No fue el rival de negocios quien filtró la información confidencial. Fue alguien sentado en la misma mesa. No fue el desconocido quien te habló mal frente a quienes más te importaban. Fue alguien que tú mismo le diste voz, presencia y acceso a tu mundo íntimo. La naturaleza humana tiene una característica que los libros de autoayuda jamás te contarán con esta crudeza. Cuando las personas no están creciendo, cuando están estancadas en sus miedos, en sus limitaciones y en su mediocridad silenciosa, no pueden tolerar ver a alguien cercano elevarse. No es que no quieran quererte, a veces genuinamente creen que te quieren. Pero existe algo más fuerte que el afecto, algo más primitivo y visceral que cualquier lazo construido con palabras: el ego herido. Y cuando el ego de alguien se siente amenazado por tu ascenso, la traición deja de ser una posibilidad y se convierte en una cuestión de tiempo. El éxito actúa como un revelador químico en una fotografía antigua. Antes de que lo apliques, la imagen está en blanco. No ves nada, no sabes nada,
Pero en el momento en que el éxito toca las superficies de tu vida, todo comienza a aparecer con una claridad brutal. Los colores verdaderos de cada persona emergen sin posibilidad de ocultarse. Y lo que muchos pensaban que era amistad, lealtad o amor incondicional, de repente muestra lo que siempre fue: conveniencia, interés y necesidad de estar cerca de alguien que brillaba porque eso les daba calor prestado. Ahora quiero que entiendas algo que cambiará para siempre la forma en que observas a las personas que te rodean. La traición no comienza el día en que ocurre el acto visible. No comienza cuando alguien habla mal de ti, cuando te roba una idea, cuando te apuñala por la espalda frente a quienes más quieres. La traición comienza mucho antes, en el silencio. Comienza en la pequeña sonrisa torcida que apareció cuando compartiste una buena noticia. Comienza en el comentario disfrazado de broma que en realidad buscaba disminuirte. Comienza en la ausencia estratégica cuando más necesitabas apoyo. Comienza en el consejo que en apariencia era bueno, pero que, si lo hubieras seguido, te habría detenido. Esos son los verdaderos signos. Esas son las señales que la mayoría ignora porque quiere creer que el mundo es más amable de lo que realmente es. Pero tú, que estás aquí, que tienes la valentía de mirar la realidad directamente a los ojos, debes aprender a leer esos signos antes de que sea demasiado tarde. Porque el precio de ignorarlos no es simplemente perder una amistad. El precio de ignorarlos puede ser perder todo lo que construiste con años de sacrificio, de dolor y de determinación silenciosa. La traición es la prueba más dura del camino hacia el éxito, y los que llegan a la cima no son los que nunca fueron traicionados. Son los que aprendieron a identificar la traición antes de que se consumara. Los que desarrollaron una inteligencia emocional y estratégica tan afilada que podían ver lo que otros ocultaban detrás de sonrisas y palabras cuidadosamente elegidas. Esa inteligencia no se aprende en ninguna universidad. Se aprende en el campo de batalla de las relaciones humanas, con cicatrices y con la determinación de no volver a cometer el mismo error. Escríbeme en los comentarios desde qué región estás viendo este video. Quiero saber que estas palabras están llegando a donde deben llegar, a mentes que están listas para recibir la verdad sin filtros. El primer paso para protegerte de la traición es dejar de romantizar a las personas. No significa volverse frío ni desconfiado hasta el punto de la paranoia. Significa desarrollar los ojos que te permitan ver con precisión quién realmente está construyendo contigo y quién simplemente está esperando el momento correcto para tomar lo que tú construiste. Hay algo que nadie te advierte cuando comienzas a trabajar hacia tus metas con una determinación que otros no comprenden. Nadie te dice que en el camino hacia arriba, a medida que te conviertes en una versión más poderosa, más segura y más exitosa de ti mismo, el ambiente que te rodea comienza a cambiar de maneras que no siempre son visibles a simple vista. Y ese cambio no siempre es una celebración, no siempre es aplausos y reconocimiento genuino. Con mucha más frecuencia de lo que te han dicho, ese cambio viene acompañado de una tensión invisible, de una incomodidad que las personas a tu alrededor sienten pero no saben nombrar, y que tú percibes pero no siempre entiendes hasta que ya es demasiado tarde. Brillar tiene un precio, y ese precio no se paga solo con esfuerzo, con noches sin dormir, con sacrificios personales o con la renuncia a comodidades pasajeras. El precio más elevado de brillar se paga en el terreno de las relaciones humanas, porque el éxito visible activa en las personas que no están creciendo una respuesta instintiva, primitiva y a menudo inconsciente. La necesidad de apagar esa luz que les recuerda todo lo que ellas no han logrado, todo lo que no se atrevieron a intentar, todo lo que dejaron morir dentro de sí mismas por miedo o por comodidad. Esto no es una acusación.
Es una descripción clínica de cómo funciona la psicología humana en su nivel más honesto. Cuando alguien que está estancado observa a otro crecer, se produce un fenómeno interno de comparación que genera una incomodidad profunda. Esa incomodidad puede transformarse en admiración y motivación en las personas que tienen un carácter noble y una mentalidad de abundancia. Pero en las personas que operan desde la escasez, desde el miedo y desde el ego, esa misma incomodidad se convierte en resentimiento, en envidia activa y eventualmente en acciones destinadas a detenerte, a disminuirte o a destruir lo que has construido. Y aquí está la paradoja más cruel de todo este proceso. Cuanto más genuino es tu éxito, cuanto más merecido es tu ascenso, cuanto más auténtico es tu brillo, más intensa es la reacción de quienes no pueden tolerarlo. Porque el éxito fabricado, el éxito de apariencias y de poses, no genera el mismo nivel de amenaza. Lo que realmente desestabiliza a las personas mediocres es ver a alguien que trabajó de verdad, que sufrió de verdad, que apostó todo y que ganó de verdad. Eso es lo que no pueden procesar. Eso es lo que los despierta de noche con un sabor amargo en la boca. ¿De qué región estás viendo este video? Déjalo en los comentarios ahora mismo. Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras que muchos tienen miedo de decir en voz alta. El precio de brillar incluye también la pérdida de relaciones que creías fundamentales. No existe ningún camino hacia el éxito real que no esté marcado por el alejamiento, voluntario o forzado, de personas que en algún momento fueron importantes. Esto no significa que esas personas sean malas en su totalidad. Significa que el crecimiento personal tiene velocidades diferentes y cuando dos personas que alguna vez caminaron juntas comienzan a moverse a ritmos completamente distintos, la distancia se vuelve inevitable. El problema no es la distancia en sí misma. El problema es lo que ocurre en la mente de quien se queda atrás mientras observa avanzar a quien antes estaba a su mismo nivel. En ese momento, el cerebro humano necesita construir una narrativa que explique esa diferencia sin herirse demasiado a sí mismo. Y la narrativa más fácil, la más cómoda, la que requiere menos honestidad personal, es siempre la misma. El que avanzó tuvo suerte, o traicionó sus valores, o se olvidó de sus raíces, o cambió para mal. Cualquier explicación es válida con tal de no decir la verdad más incómoda de todas, que el que avanzó tomó decisiones distintas, hizo sacrificios que el otro no quiso hacer y pagó un precio que el otro no estuvo dispuesto a pagar. Entender esto no te debe llenar de arrogancia, debe llenarte de comprensión y al mismo tiempo de una claridad estratégica sobre con quién compartes tus planes, tus metas y tus logros. Porque el error que cometen casi todas las personas en el camino del éxito es exactamente ese: compartir demasiado, demasiado pronto, con personas que no tienen la capacidad emocional ni la madurez necesaria para celebrar genuinamente lo que está construyendo. El precio de brillar también incluye aprender a caminar con una soledad que al principio duele, pero que con el tiempo se convierte en la compañía más poderosa que puedes tener. La soledad del que crece no es la soledad del abandono. Es la soledad del que eligió su camino con conciencia y que ya no está dispuesto a disminuirse para que otros se sientan cómodos. Es la soledad del que entiende que no todos merecen un lugar en su historia y que la calidad de las personas que te acompañan importa infinitamente más que la cantidad. Cuando aprendes a pagar este precio sin amargura, sin rencor y sin la necesidad de que el mundo valide cada uno de tus pasos, algo extraordinario ocurre dentro de ti. Te vuelves libre de una manera que muy pocas personas llegan a experimentar, libre del peso de las expectativas ajenas,
libre de la necesidad de la aprobación, libre de la parálisis que produce el miedo al juicio de quienes, en el fondo, ni siquiera están construyendo nada por lo que valga la pena ser juzgado. La pregunta que más paraliza a las personas en el camino del éxito no es cómo seguir creciendo, es cómo saber en quién confiar. Y es una pregunta completamente legítima, porque el traidor no llega anunciándose, no llega con una señal en la frente que diga lo que realmente es. Llega con sonrisas, con palabras de apoyo cuidadosamente construidas, con gestos de lealtad calculados para generar confianza y con una paciencia impresionante para esperar el momento más conveniente para actuar. El traidor es, antes que nada, un maestro del disfraz. Ha aprendido muchas veces de manera intuitiva y no consciente que para acceder a lo que quiere necesita primero ganarse un lugar dentro de tu círculo de confianza. Y para hacerlo invierte tiempo, energía y recursos en construir una imagen de sí mismo que resulte creíble, confiable y valiosa a tus ojos. Esta inversión puede durar meses, puede durar años, puede durar tanto tiempo que cuando finalmente actúa, la confusión que sientes es tan profunda que muchos prefieren negar lo que están viendo antes de aceptar que fueron engañados durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo se identifica al traidor antes de que sea demasiado tarde? La respuesta no está en buscar señales dramáticas ni en volverse paranoico ante cualquier persona que se acerque. La respuesta está en desarrollar una observación sistemática y paciente de los patrones de comportamiento de quienes te rodean. Porque el traidor, por más hábil que sea en el engaño, siempre deja marcas. Siempre hay inconsistencias entre lo que dice y lo que hace. Siempre hay momentos en que la máscara se desliza un poco y deja ver lo que hay debajo. La primera señal es la reacción ante tus buenas noticias. Observa con precisión quirúrgica cómo responde cada persona de tu entorno cuando compartes un logro, una oportunidad o un avance significativo. La alegría genuina es instantánea, física y difícil de fingir durante mucho tiempo. La envidia disfrazada de celebración, en cambio, siempre tarda un segundo de más en llegar. Siempre tiene una pequeña reserva en la expresión. Siempre viene acompañada de un comentario que parece casual, pero que en realidad busca minimizar lo que acabas de compartir. ¿Estás reconociendo a alguien mientras lees esto? Escríbeme desde qué región estás viendo este video. Estas palabras están diseñadas para llegar exactamente a quienes las necesitan en este momento. La segunda señal es el comportamiento en los momentos de dificultad. No hay prueba más reveladora del carácter de una persona que observar cómo actúa cuando estás pasando por un momento difícil. El verdadero aliado aparece, ofrece lo que puede y se mantiene presente aunque no tenga nada que ganar con ello. El traidor en potencia, en cambio, desaparece estratégicamente cuando las circunstancias no le son favorables, o peor aún, se vuelve extrañamente activo en un momento donde sus acciones, que parecen de ayuda, en realidad están destinadas a mantenerte en el problema o a aprovecharse de tu vulnerabilidad. La tercera señal es la relación con tus secretos y tus planes. Observa qué hace cada persona con la información confidencial que compartes con ella. No como una prueba deliberada y manipuladora, sino como una observación natural del flujo de información. Si algo que solo compartiste con determinada persona llega a oídos de otros, si tus planes comienzan a circular antes de que estén maduros, si tus vulnerabilidades aparecen de alguna manera en conversaciones donde no deberían estar, tienes una señal clara de que esa persona no es tan segura como creías. La cuarta señal, y quizás la más sutil, es la consistencia entre la presencia y la ausencia. Hay personas que cuando estás frente a ellas son todo lealtad, todo compromiso y todo admiración.
Pero en el momento en que te alejas, en el momento en que no estás presente para escuchar, su comportamiento cambia de manera radical. Aprenden a vivir en dos mundos simultáneamente, el mundo que construyen frente a ti y el mundo que construyen detrás de ti. Y la distancia entre esos dos mundos es exactamente la medida de la traición que están preparando. Identificar al traidor no es un ejercicio de paranoia, es un ejercicio de inteligencia estratégica que todos los que aspiran a construir algo grande deben desarrollar con la misma seriedad con la que desarrollan sus habilidades profesionales o sus capacidades financieras. Porque de nada sirve construir un edificio impresionante si las personas que tienes dentro tienen como objetivo secreto abrir las puertas al enemigo cuando tú no estás mirando. En un mundo que celebra la exposición constante, que premia a quienes comparten cada detalle de su vida, cada logro, cada plan y cada sueño en tiempo real, existe una habilidad antigua, casi olvidada, que separa a los que simplemente desean el éxito de los que realmente lo alcanzan y lo mantienen. Esa habilidad no es la elocuencia, ni la inteligencia técnica, ni la creatividad desbordante. Es el silencio estratégico. Es la capacidad de construir en silencio, de moverse en silencio y de proteger en silencio lo que más valoras. El silencio no es pasividad. El silencio no es miedo. El silencio no es la ausencia de pensamiento ni la renuncia a la comunicación. El silencio estratégico es la decisión consciente y deliberada de controlar el flujo de información sobre tu vida, tus planes y tus vulnerabilidades, entendiendo que en el campo de las relaciones humanas, la información es poder. Y que quien controla lo que otros saben sobre ti, controla en gran medida lo que otros pueden hacer contra ti. Piensa en la naturaleza. Los depredadores más efectivos no anuncian su presencia antes de actuar. No hacen ruido innecesario. No muestran sus cartas antes de tiempo. Se mueven con una precisión calculada, con una paciencia que los hace casi invisibles hasta el momento en que ya es demasiado tarde para escapar. Y aunque no estamos hablando de destruir a nadie, podemos aprender de ese principio fundamental. La discreción es una forma de protección que muy pocas personas practican en el siglo de la sobreexposición. Escríbeme en los comentarios. ¿Desde qué región del mundo estás viendo este video hoy? Tu presencia aquí tiene un significado y quiero reconocerla. Cuando compartes demasiado, no solo das información, das munición. Y la diferencia entre ambas cosas depende completamente de quién esté escuchando. Para un aliado genuino, la información que compartes es combustible para ayudarte mejor. Para un traidor en potencia, esa misma información es un mapa detallado de tus puntos débiles, de tus miedos más profundos, de tus planes más ambiciosos y de los caminos más efectivos para detenerte o para usarte sin que te des cuenta. El silencio estratégico tiene varias dimensiones que es necesario comprender en profundidad. La primera es el silencio sobre tus metas y tus planes antes de que estén suficientemente avanzados para resistir el sabotaje externo. Existe una etapa en el desarrollo de cualquier proyecto, cualquier idea o cualquier meta en la que esa iniciativa es extraordinariamente vulnerable. Es la etapa en que existe como concepto, pero aún no tiene la solidez suficiente para sobrevivir a la crítica destructiva, al desánimo sistemático o a la competencia desleal. En esa etapa, compartirla con personas equivocadas es el equivalente a plantar una semilla y luego invitar a alguien que odia los jardines a que la riegue. La segunda dimensión es el silencio sobre tus victorias antes de que sean irreversibles. Cada vez que anuncies un éxito, antes de que sea completamente real y sólido, activas en las personas a tu alrededor una serie de reacciones que pueden convertirse en obstáculos.
Los que te envidian comenzarán a trabajar para sabotear ese éxito antes de que se consolide. Los que compiten contigo ajustarán sus estrategias para neutralizar tu ventaja. Y los que simplemente no tienen la capacidad emocional de celebrar contigo, te llenarán de dudas y de cuestionamientos que, aunque no sean malintencionados, pueden debilitar tu confianza en el momento en que más la necesitas. La tercera dimensión es el silencio sobre tus vulnerabilidades y tus miedos. Esta es quizás la más difícil de mantener, porque vivimos en una época que romantiza la vulnerabilidad como señal de autenticidad y de conexión humana. Y es verdad que la vulnerabilidad compartida con las personas correctas puede ser profundamente poderosa. Pero la vulnerabilidad compartida con las personas incorrectas es una herramienta de destrucción que tarde o temprano será usada contra ti con una precisión que te dejará sin palabras. Hay una forma de traición que es tan sofisticada, tan elegante en su construcción, que la mayoría de las personas no solo no la detecta, sino que activamente le agradece mientras está siendo víctima de ella. Esta forma de traición no usa el puñal ni la mentira directa ni la traición abierta. Usa algo mucho más difícil de defender: el consejo, o más precisamente, el consejo que parece genuino y constructivo, pero que en su núcleo más profundo está diseñado para detenerte, para confundirte o para mantenerte exactamente donde estás. La envidia disfrazada de consejo es el arma favorita de aquellos que no tienen la valentía de decirte directamente lo que sienten, que no pueden admitir ni ante sí mismos que lo que experimentan al verte crecer es una combinación de admiración y resentimiento que no saben procesar. Entonces, en lugar de expresar lo que realmente sienten, lo convierten en preocupación, lo convierten en advertencia, lo convierten en sabiduría compartida desde el afecto. Te dicen que están preocupados por ti. Te dicen que estás cambiando demasiado rápido. Te dicen que ese proyecto es demasiado arriesgado, que ese socio no parece confiable, que esa decisión podría costarle mucho, que deberías pensar más antes de actuar, que quizás estás sobreestimando tus capacidades, que el momento no es el correcto, que sería mejor esperar un poco más. Y cada una de esas palabras viene envuelta en una capa de afecto aparente que hace casi imposible cuestionarla sin sentirse ingrato o arrogante. ¿Reconoces esas voces? ¿Las has escuchado antes? Escríbeme desde qué región estás viendo este video. Quiero saber que estas palabras están encontrando a las personas que más las necesitan. El problema no es que todos los consejos negativos sean motivados por la envidia. Hay personas que genuinamente se preocupan, que genuinamente ven riesgos que tú no estás viendo y cuya perspectiva crítica puede ser un regalo invaluable si sabes escucharla correctamente. La habilidad que debes desarrollar es la capacidad de distinguir entre estos dos tipos de voz, porque confundirlos en cualquier dirección tiene consecuencias graves. Ignorar al que genuinamente te advierte de un peligro real puede costarte todo. Escuchar al que te frena desde la envidia puede costarte igualmente todo, solo que de una manera más lenta y más difícil de reconocer. La distinción entre el consejo genuino y la envidia disfrazada está, una vez más, en los patrones y no en los episodios aislados. El que genuinamente te aconseja desde el afecto y la inteligencia señala problemas específicos con argumentos concretos, ofrece alternativas cuando critica, se alegra genuinamente cuando superas el obstáculo que señaló y mantiene una consistencia entre lo que dice en público y lo que dice en privado.
La envidia disfrazada de consejo, en cambio, tiende a ser vaga en sus argumentos, generalizadora en sus críticas, ausente en las soluciones y extrañamente persistente en el desánimo, incluso cuando los hechos demuestran que ibas por el camino correcto. Existe también una variante particularmente cruel de esta dinámica que se presenta en personas que tuvieron una posición de autoridad o de experiencia en tu vida. Mentores que en algún momento fueron genuinamente útiles, pero que en algún punto del camino dejaron de crecer mientras tú seguías avanzando. Figuras que confundieron su rol de guía con el derecho permanente de definir los límites de tu posibilidad. Personas que en algún momento te ayudaron a dar los primeros pasos, pero que cuando descubrieron que ya no podían seguir tu ritmo, comenzaron a usar su autoridad histórica para ponerte techo donde debería haber cielo abierto. Esta traición es especialmente dolorosa porque viene mezclada con gratitud legítima. Le debes algo a esa persona, eso es real, pero la deuda del pasado no puede convertirse en una cadena que te obligue a permanecer pequeño para no incomodar a quien te ayudó a crecer. El agradecimiento genuino no requiere que te arrodilles ante quien te extendió la mano. El agradecimiento genuino te permite seguir creciendo, honrando lo que recibiste, pero sin permitir que la sombra de nadie se convierta en un techo sobre tu cabeza. Aprender a recibir consejos con una mente abierta, pero con un filtro inteligente, es una de las habilidades más sofisticadas que puedes desarrollar en el camino del éxito. No se trata de rechazar toda guía externa, ni de construir una arrogancia que te impida aprender de los errores de otros. Se trata de desarrollar la capacidad de discernir, de escuchar sin necesariamente obedecer, de agradecer la perspectiva sin permitir que dirija tu destino, y de reconocer cuando las palabras que parecen querer ayudarte están en realidad diseñadas para detenerte. Existe una experiencia que todos los que han construido algo verdaderamente grande comparten, aunque pocos la describen con la honestidad que merece. Es una experiencia que llega sin previo aviso, generalmente en el momento de mayor éxito, en el momento en que todo lo que trabajaste durante años finalmente comienza a tomar forma y a volverse real. Y esa experiencia no es celebración ni euforia. Es una soledad profunda, desconcertante y a veces aterradora que nadie te advierte que te espera al otro lado del esfuerzo. La soledad del que crece no es la soledad del fracasado ni la soledad del abandonado. No proviene de la ausencia de personas en tu vida. A menudo aparece precisamente en el momento en que estás rodeado de más gente que nunca, cuando más personas quieren acercarse a ti, cuando más voces buscan tu atención y tu tiempo. Esta soledad tiene una naturaleza paradójica. Es la soledad de quien se da cuenta de que entre toda esa gente que lo rodea son muy pocas las que realmente lo conocen, realmente lo entienden y realmente están ahí por razones que van más allá de lo que puedes ofrecerles. Esta es una de las revelaciones más duras del éxito y hay que mirarla directamente sin suavizarla, porque suavizarla sería hacerte un daño disfrazado de consuelo. Cuando comienzas a crecer, cuando tu vida comienza a expandirse en términos de posibilidades, de recursos y de reconocimiento, la naturaleza de tus relaciones cambia inevitablemente. Y una parte significativa de ese cambio implica descubrir que muchas de las personas que dijeron estar contigo incondicionalmente tenían, en realidad, condiciones muy precisas para su presencia. Escríbeme desde qué región del mundo estás siguiendo este contenido hoy. Tu presencia aquí importa y quiero saberlo. La soledad del crecimiento también nace de la incapacidad para compartir genuinamente tu experiencia con quienes no están viviendo un proceso similar. Cuando tu mente está operando en niveles de ambición,
de visión y de determinación que pocas personas de tu entorno comprenden, se produce una brecha comunicativa que es muy difícil de salvar con buena voluntad solamente. Puedes intentar explicar lo que estás construyendo, lo que estás soñando, los sacrificios que estás dispuesto a hacer para llegar donde quieres llegar. Pero si las personas que te escuchan no tienen la misma hambre ni la misma visión, tus palabras llegan a un muro invisible que las devuelve transformadas en incomprensión, en miedo o en la ya familiar advertencia disfrazada de afecto. Y entonces aprendes, generalmente con dolor, que hay conversaciones que no puedes tener con todo el mundo. Hay victorias que no puedes celebrar con todo el mundo. Hay miedos que no puedes compartir con todo el mundo. Y esa restricción, necesaria y estratégica como es, produce una sensación de aislamiento que puede volverse muy pesada si no aprendes a relacionarte con ella correctamente. La clave para sobrevivir a la soledad del crecimiento sin que te destruya está en transformar tu relación con ella. No se trata de negarla ni de pretender que no existe. Se trata de comenzar a verla no como una señal de que algo está mal en tu vida o en tus relaciones, sino como una evidencia de que estás moviéndote en una dirección que pocas personas tienen el valor de seguir. La soledad del crecimiento es el precio de la originalidad, de la ambición y de la determinación de construir algo que valga la pena. Y ese precio, aunque duele, es infinitamente más tolerable que la alternativa, quedarse pequeño para no estar solo. Los que llegan a los lugares más altos, en cualquier campo de la vida humana, sin excepción, han pasado por temporadas de una soledad que los probó en lo más profundo. Han tenido que aprender a encontrar dentro de sí mismos la validación que el mundo les negaba. Han tenido que construir una relación con su propia compañía, que fuera lo suficientemente rica, lo suficientemente estimulante y lo suficientemente sólida como para sostenerse en los momentos en que nadie más estaba disponible para hacerlo. La traición no avisa, no llega con tiempo suficiente para prepararse. Y cuando finalmente ocurre, cuando el acto que quizás en el fondo temías se vuelve completamente real e innegable, la respuesta emocional que desencadena tiene una intensidad que muy pocas otras experiencias de la vida pueden igualar. No es simplemente dolor, es una mezcla de dolor, confusión, vergüenza, rabia y una sensación de desorientación profunda que se produce cuando el mapa que tenías del mundo resulta ser incorrecto en uno de sus puntos más importantes. Porque eso es lo que hace la traición en su nivel más profundo. No solo te daña, te obliga a reescribir la historia, te fuerza a mirar hacia atrás con nuevos ojos y a reinterpretar momentos que creías comprender, conversaciones que pensabas que significaban una cosa y que ahora muestran un significado completamente diferente. Y esa reinterpretación es agotadora, desestabilizadora y a veces paralizante. Porque si estuviste equivocado sobre eso, ¿en qué más podrías estar equivocado? El primer instinto después de una traición es, para la mayoría de las personas, el cierre total. El deseo de no volver a confiar en nadie, de construir muros tan altos que ninguna persona pueda volver a acercarse lo suficiente como para hacer daño. Y aunque ese impulso es completamente comprensible, seguirlo sin reflexión es uno de los errores más costosos que puedes cometer en tu camino hacia la reconstrucción. Porque el aislamiento total no es protección, es otra forma de derrota, solo que en lugar de venir de afuera, la produces tú mismo desde adentro. Estás reconstruyéndote ahora mismo. Escríbeme en los comentarios desde qué parte del mundo me estás leyendo. Hay personas en este mismo momento que necesitan saber que no están solos en este proceso. Reconstruirse después de la traición requiere primero atravesar el dolor sin anestesiarlo.
Esta es quizás la parte más contraintuitiva de todo el proceso, porque el dolor de la traición es tan intenso que el impulso de escapar de él es inmediato y comprensible. La gente usa el trabajo excesivo, la distracción constante, las nuevas relaciones apresuradas o el cinismo como mecanismos para no tener que sentir lo que la traición dejó dentro. Pero el dolor que no se atraviesa no desaparece, se acumula, se transforma y eventualmente contamina todo lo que construyes después con una sombra de desconfianza, de amargura o de miedo que limita tu capacidad de conectar genuinamente con el mundo. El segundo paso es extraer la lección con precisión quirúrgica, sin generalizarla de manera destructiva. Hubo señales que ignoraste, hubo momentos en que algo no cuadraba y elegiste no verlo porque no querías ver. Hubo decisiones sobre con quién compartir qué, que en retrospectiva muestran una ingenuidad que el tiempo y la experiencia ahora te permiten ver claramente. Esas lecciones son el oro que está enterrado en la experiencia más dolorosa. Extraerlas no significa culparte ni castigarte, significa crecer de la manera más acelerada que existe, a través del error vivido en carne propia. El tercer paso es elegir conscientemente qué tipo de persona quieres ser después de lo que viviste. Esta es la decisión más importante de todo el proceso de reconstrucción, porque en este momento del camino tienes dos caminos reales frente a ti. El primero es convertirte en alguien más frío, más cerrado, más cínico y más controlador, usando lo que aprendiste no como sabiduría, sino como justificación para un endurecimiento que eventualmente te aislará de todo lo bueno que la vida también tiene para ofrecer. El segundo es convertirte en alguien más inteligente, más selectivo, más observador y más estratégico en la construcción de tus relaciones, sin perder la capacidad de confiar, de abrirte y de construir conexiones genuinas con las personas que lo merecen. En todo el análisis de la traición, del engaño y de las sombras que el éxito revela, existe un riesgo que no podemos ignorar. El riesgo de pendular demasiado hacia la desconfianza total y perder de vista una verdad igualmente importante. No todo el mundo es un traidor. No toda cercanía es estrategia, no toda lealtad es temporal, ni toda amistad está condicionada por el interés. Existen personas reales, con caracteres sólidos y con valores genuinos, que son capaces de acompañarte en el crecimiento sin reducirse a ellas mismas, ni intentar reducirte a ti. Y aprender a encontrar esas personas, a reconocerlas y a construir con ellas alianzas que duren el tiempo y resistan las pruebas, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. El aliado real no se construye rápido. Esta es la primera verdad que debes aceptar si quieres desarrollar relaciones que sean genuinamente sólidas. En una época que todo lo acelera, que premia la velocidad y que romantiza la conexión instantánea, la idea de que las relaciones más valiosas requieren tiempo, paciencia y una exposición gradual y cuidadosa puede parecer anacrónica, pero sigue siendo completamente verdadera. Las personas que más valor aportarán a tu vida, que más podrás confiar en los momentos difíciles, que más genuinamente celebrarán tus victorias y que más honestamente te acompañarán en tus derrotas, no se revelan en semanas ni en los primeros meses de conocerse. Se revelan a lo largo de situaciones diversas, a través de pruebas que no siempre son deliberadas, pero que inevitablemente ocurren. El aliado real se distingue principalmente por su consistencia. Es la misma persona cuando estás en la cima que cuando estás en el valle. No ajusta su comportamiento ni su nivel de afecto según tus circunstancias externas. No se acerca más cuando tienes más que ofrecer, ni se aleja cuando las cosas se complican.
Esta consistencia es la prueba más confiable de la autenticidad de una persona y es también la más difícil de fingir durante periodos prolongados de tiempo. Escríbeme en los comentarios desde qué región del mundo estás viendo este video. Quiero saber quiénes forman parte de esta comunidad que está aprendiendo a construir con inteligencia y con propósito. El aliado real también tiene algo que muy pocas personas poseen en abundancia: la capacidad de darte una verdad que no quieres escuchar sin que eso lo convierta en un enemigo ni en alguien que disfruta de tu incomodidad. Sabe cómo decirte lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, y lo hace desde un lugar de respeto genuino y de intención constructiva que se percibe aunque las palabras duelan. Esta capacidad es extraordinariamente valiosa y extraordinariamente rara. La mayoría de las personas, por miedo al conflicto o por comodidad, te dicen lo que quieres escuchar. El aliado real te dice lo que necesitas escuchar, porque te respeta demasiado como para dejarte vivir en una ilusión que eventualmente te dañará. Para construir y mantener aliados reales, necesitas también ofrecer lo que esperas recibir. La reciprocidad no es una transacción comercial, ni una contabilidad fría de favores dados y recibidos. Es una actitud fundamental de presencia, de interés genuino y de disposición a estar disponible para los demás con la misma energía con que esperas que estén disponibles para ti. Las mejores alianzas se construyen entre personas que crecen mutuamente, que se estimulan en sus ambiciones y se apoyan en sus vulnerabilidades, creando un ecosistema de confianza que se vuelve más sólido con cada prueba que supera. Cuida activamente esas relaciones. No las des por sentadas, porque llevan mucho tiempo construidas. El abandono de las relaciones valiosas por exceso de confianza en su solidez es uno de los errores más comunes entre las personas exitosas. La vida es dinámica, las personas cambian, las circunstancias evolucionan. Una alianza que no se nutre, que no se actualiza y que no se revisa con honestidad tiene el riesgo de volverse obsoleta, aunque en su origen fuera genuina y sólida. Existe una capacidad que los grandes estrategas de la historia, los líderes más efectivos y las personas que han sabido navegar los ambientes más complejos y traicioneros comparten en mayor o menor medida. No es una capacidad que se aprende en cursos ni que se desarrolla con teoría. Es una práctica que se cultiva con atención sostenida, con paciencia y con la decisión de colocar la comprensión de la realidad por encima de la comodidad de las ilusiones. Esa capacidad es la observación silenciosa profunda. La observación silenciosa no es espionaje ni paranoia sistemática. Es la práctica de estar completamente presente en cada interacción, de escuchar no solo las palabras sino los silencios, de observar no solo los gestos, sino las inconsistencias entre lo que se dice y lo que se hace, y de acumular esa información pacientemente hasta que emerge un patrón claro que te permite tomar decisiones informadas sobre con quién estás realmente tratando. En el mundo de las relaciones humanas, lo que las personas no dicen es frecuentemente más revelador que lo que sí dicen. Las pausas estratégicas, los temas que se evitan sistemáticamente, las preguntas que nunca se hacen aunque sería natural hacerlas, las reacciones que no llegan cuando deberían estar presentes. Todo esto es información de altísima calidad para quien ha desarrollado la sensibilidad para percibirlo y la inteligencia para interpretarlo correctamente. Escríbeme ahora mismo en los comentarios desde qué región del mundo me estás acompañando en este video. Hay personas en este preciso momento que están transformando su manera de entender las relaciones y el poder,
Y quiero saber desde dónde están haciendo ese proceso. La observación silenciosa también implica observarte a ti mismo con la misma objetividad con que observas a los demás. Esto es quizás lo más difícil y lo más necesario al mismo tiempo. Porque muchas de las trampas en las que caemos en nuestras relaciones, muchos de los errores de juicio que nos llevan a confiar en quien no debemos confiar o a desconfiar de quien merece nuestra confianza, tienen su origen en nuestros propios puntos ciegos, en nuestras necesidades emocionales no resueltas y en los patrones que repetimos sin conciencia, porque son los únicos que conocemos desde nuestra historia personal. El que se observa a sí mismo con honestidad sabe cuándo está siendo racional y cuándo está siendo reactivo. Sabe cuándo una decisión nace de la inteligencia estratégica y cuándo nace del miedo, de la soledad o de la necesidad de aprobación. Sabe cuándo está evaluando a una persona con claridad y cuándo está proyectando sobre ella sus propias expectativas o sus propios miedos. Esta autoconciencia no elimina los errores, pero los reduce dramáticamente y acelera el aprendizaje de cada uno de ellos. La observación silenciosa del entorno también te permite identificar las dinámicas de poder que operan en cualquier grupo humano, sea una organización, un círculo social o una familia. Siempre hay jerarquías, siempre hay alianzas, siempre hay tensiones y siempre hay agendas que no se declaran abiertamente. El que puede leer esas dinámicas sin participar en ellas de manera reactiva tiene una ventaja estratégica enorme, porque puede navegar el ambiente con una claridad y una efectividad que resulta incomprensible para quienes operan de manera más reactiva y menos observadora. Desarrollar esta capacidad requiere, sobre todo, desacelerar. En un mundo que opera a velocidades cada vez más altas, que premia la reacción instantánea y que confunde la actividad con la productividad, tomarse el tiempo para observar antes de actuar puede sentirse como una pérdida de tiempo. Pero es exactamente lo contrario. La observación profunda antes de la acción te ahorra enormes cantidades de tiempo, energía y recursos que de otra manera gastarías corrigiendo errores que la observación habría prevenido. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos construido en estas páginas, y es el punto al que todo lo anterior apuntaba desde el principio. No es suficiente entender la traición, no es suficiente identificarla, sobrevivir a ella y reconstruirse. El destino final de quien ha pasado por el fuego de la traición y ha salido del otro lado sin dejarse destruir es uno solo: el triunfo. No el triunfo como venganza ni como demostración de superioridad. El triunfo como la construcción más elevada, más sólida y más significativa que el dolor de la traición pudo inspirar. Existe una alquimia particular que ocurre en las personas que han sido traicionadas, que lo procesaron con honestidad, que extrajeron las lecciones con precisión y que tomaron la decisión consciente de usar esa experiencia como combustible en lugar de como cadena. Esas personas no vuelven a ser las que eran antes de la traición, y eso no es una pérdida. Es una ganancia de una magnitud que solo se comprende desde adentro, porque la persona que emerge del otro lado de una traición bien procesada tiene una combinación de claridad, de resiliencia, de inteligencia estratégica y de profundidad emocional que no habría podido desarrollar por ningún otro camino. La traición, paradójicamente, es uno de los mejores maestros que puedes tener. No porque debas buscarla ni porque el dolor que produce sea deseable, sino porque la velocidad y la profundidad con que te enseña sobre la naturaleza humana, sobre tus propios límites, sobre el valor real de las relaciones y sobre la solidez de tu propio carácter, no tiene equivalente en ninguna escuela, ningún libro y ninguna teoría.
Es un conocimiento que se graba en el cuerpo, en la memoria y en el espíritu de una manera que lo hace permanente e inmediatamente aplicable. El que sobrevive a la traición y triunfa después de ella, no lo hace mirando hacia atrás con amargura. Lo hace con los ojos fijos hacia adelante, usando todo lo que aprendió para construir mejor, para elegir mejor, para moverse mejor y para proteger mejor lo que construyó con tanto esfuerzo y tanto sacrificio. No necesita que el traidor fracase para sentirse victorioso. Su victoria no depende de la derrota de nadie. Depende únicamente de la calidad de lo que continúa construyendo y de la claridad con que ahora toma cada decisión. Escríbeme en los comentarios una última vez. ¿Desde qué región del mundo terminaste este recorrido conmigo? Porque este video no es para todos. Es para los que están construyendo algo real, para los que han sido traicionados y que en lugar de rendirse, eligieron crecer. Y para los que tienen la valentía de mirar la realidad sin el filtro cómodo de las ilusiones. El triunfo más alto que existe no es el que se demuestra frente a quienes te fallaron. Es el que se vive en silencio, en la intimidad de tu propia conciencia, cuando sabes sin ninguna duda que eres una versión más sabia, más fuerte y más completa de ti mismo gracias a todo lo que enfrentaste. Cuando el dolor que te causaron se transformó en visión. Cuando la traición que te derribó temporalmente se convirtió en el cimiento sobre el que construiste algo que nadie puede quitarte, porque nació de lo que nadie más puede vivir por ti. Tu propia experiencia, tu propia resistencia y tu propia decisión irrevocable de no rendirte jamás. El éxito revela a enemigos ocultos. Esa es una verdad dura e inevitable, pero también revela algo igualmente importante que a menudo se olvida en el análisis de la traición. Revela quién eres tú realmente. Revela de qué estás hecho. Revela la profundidad de tu determinación, la solidez de tus valores y la capacidad que tienes para transformar el dolor más profundo en la motivación más poderosa. Y esa revelación, esa que te hace visible ante ti mismo en toda tu dimensión real, es quizás el regalo más importante que el éxito y sus traiciones tienen para ofrecerte.